Muy buenas familia, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al podcast de Lateral Así. La semana pasada nos quedamos hablando con Francisco sobre evaluación y creemos que, bueno, que todavía hay algún apunte que queda por dar o para matizar y hoy también vamos a hablar sobre burocracia. También está con nosotros Marta, como la semana pasada. No ha cambiado mucho el entorno, sigue todo igual. Y la ropa tampoco. La ropa tampoco, no nos hemos cambiado en una semana. Bueno, vamos allá. Francisco, pues bueno, es que bueno, cuando terminamos la semana pasada el programa, que para nosotros ha sido hace 5 minutos, nos ha quedado como la sensación de que la evaluación, hay algo de la evaluación que no ha quedado claro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final no nos ha quedado, no nos ha dado tiempo a dejar claro la calificación. La calificación va separada de la evaluación, porque la evaluación es un ejercicio que haces con el alumno, ¿no? Con el alumno para guiarlo, para que aprenda. Esa es la evaluación continua que tiene que estar. Y luego la calificación, claro, porque eso nace de porque hay que poner un número. Porque Ujú. luego todo se contrasta con un número y necesitas la media para entrar en otro ciclo, para homologarte a otras titulaciones. Entonces, el hecho de poner la calificación tiene que ser, y eso lo dice, tú calificas al alumno. Tú evalúas al alumno, tú calificas al alumno. Entonces, si tú le dices, bueno, es que los exámenes del alumno, yo hago los exámenes del alumno y luego la media del alumno. Pero yo creo que la calificación tiene que ser un acto reflexivo en el que tú cojas una rúbrica donde aparecen todos los criterios de evaluación. Todos los criterios de evaluación son todas esas cosas que el alumno tiene que haber aprendido a hacer. Y cuando tú conoces a tu alumno, pues, y bueno, o le has hecho pruebas, has observado, o sea, la has confrontado, pues tú vas marcando en qué grado de hecho, el alumno que es competente, pues él mismo reconoce qué es lo que se da bien, qué es lo que se da mal, ¿no? Y de hecho, pues, Se autoevalúa. de hecho, cuando ellos se autoevalúan suelen ser más críticos que En- nosotros. O sea, nosotros, mm, nosotros somos más generosos. Yo le digo, mira, yo te voy a poner a ti un 9 y ellos mismos dicen, pero es que sí que cuando me preguntaste esto no lo tenía muy claro, no sé qué, pero claro, o sea, nosotros solemos ser más generosos que el alumno Pero entonces, competente. Francisco, voy a ser un poco quizá ruda, ¿no? Sí, Vamos a ver. Si, entonces me estás diciendo que la evaluación es continua y que acaba en una calificación, que es un proceso reflexivo, una calificación, digamos, que es la traducción burocrática de la evaluación, sí, pongamos, ¿no? vamos. O el resumen, como la síntesis De- de de- esa evaluación competencial y yo la tengo que traducir al final en un número por claro, unas cuestiones pragmáticas o burocráticas. De manera que si yo tengo un alumno, bueno, un alumno no, yo tengo un hijo que va haciendo pruebas, si pruebas que van calificándolas con sí, un número y le van dando, pues tú has sacado un 8, Exámenes. tú sí, has exámenes sí. que le van dando un Y luego lo número hacen la y media de luego todo. hacen la media, esto podríamos decir que no está amparado por la ley. Es decir, esto no se puede hacer. Yo entiendo que no, porque estás calificado, o sea, se está perdiendo una información. O sea, cuando tú calificas, tú tienes que calificar al alumno. A lo mejor en una prueba, tú mediste, yo qué sé, que digo, la expresión escrita, ¿no? En lengua, ¿no? Pues la expresión escrita o en una prueba mediste, que te digo, que entiende un texto, ¿no? Comprensión lectora. Pero en otra prueba medio otra cosa. Entonces, tú luego haces la media, ¿no? O has hecho 5 pruebas de lo mismo. Entonces, tú luego cuando haces la media, dices, bueno, ya tiene un 4, ¿no? Pero a lo mejor el alumno, yo qué sé, a lo mejor han medido siempre lo mismo, han medido, porque los exámenes, cuando son de un tipo, miden una cosa. Por ejemplo, un alumno, una de de los criterios de evaluación, ¿no? Dentro de la competencia por ejemplo, en lingüística, una de ellas, por ejemplo, es saber hablar en público, Ujú. saber respetar los turnos. Entonces, a mí eso, ¿cómo lo puedes hacer en un examen? Los profesores que sacan las notas de exámenes, ¿cómo puedes saber tú en un examen si el alumno sabe hablar en público? Entonces, eso, la única manera de obtener esa información es observando tú, ¿no? O sea, observando claramente, porque tú te tienes que marcar qué es lo que necesitas. Pues ahí está. De hecho, para eso sirven los criterios de evaluación, para orientar al profesor a decir en qué te tienes que fijar tú de tu alumno para saber si está adquiriendo la competencia. Es decir, entendemos que nosotros nos hemos criado que solamente había una herramienta de evaluación.
Sí, que era el examen. examen. Y si estaba raspando, pues bueno, el profesor un poco por lo que te conociese, pues ya subía o bajaba. Sí. Pero era el examen. Eso Sí. esa era la única herramienta de evaluación. Pero ahora tú me estás diciendo que hay más herramientas de evaluación. Bueno, que está la observación, por supuesto. La prueba como un examen es otra herramienta, Claro. entre otras múltiples que puede haber. Es simplemente una herramienta. Sí. No es la herramienta. Claro. Es solamente No, una herramienta. De hecho, es que el examen no hay por qué hacer, o sea, no hay por qué hacerlo. No hay De por hecho, qué como está hacerlo. diciendo Francisco, es que puede ser que no esté evaluando la competencia que. decir, Es muy difícil hacer pruebas escritas, que es lo que nosotros conocemos como examen, ¿no? Que evalúen. Hay multitud de competencias que es complicadísimo evaluarlas con una prueba escrita. Ujú. Sin embargo, hablando, hablo con la voz de la familia, ¿no? Por parte de la familia realmente esto es muy desconocido, porque la familia entiende que es el examen, Claro. lo que Mira, cuentan. claro. Eso entiende, y que los exámenes tienen que seguir haciéndose y hay que seguir poniendo. Pero claro, aquí estamos hablando de un panorama que no es exactamente así. Lo que Sí, pasa es que probablemente los adultos ahora mismo, los docentes, que están en una situación de bisagra, yo entiendo, porque son herederos de una escuela tradicional, Sí. pero le estamos demandando que se transformen en un modelo de escuela y que no tienen referentes, ¿no? Son una bisagra, ¿no? ¿Qué supone burocráticamente? O sea, ¿cómo se enfrentan los docentes? Porque tú parece que tú lo Vamos a tienes ver, muy claro. yo, si queremos resolver, o sea, la enseñanza tradicional con la evaluación por competencias, supone burocráticamente, claro, te supone un trabajazo, porque claro, dices, como yo la media la había sacado en un examen, yo ahora cómo meto todos los criterios de evaluación en un examen, ¿no? ¿Cómo meto? Entonces eso te supone, o sea, de hecho yo eso lo he sufrido, yo un año pues me tuve que hacer un programa informático prácticamente para llevar una hoja de cálculo para cada alumno en la que yo calificaba cada trabajo de los que hacía y de ahí salían un montón de medias. Es Y ahí- decir, tú sí. me estás diciendo que hacías la escuela tradicional, pero la tenías que O sea, traducir. no, yo he trabajado por competencias, Ajá. pero calificando, o sea, calificaba todos los criterios, o sea, calificaba un montón de criterios cada vez que hacían un trabajo. Cada vez que Entonces, hacían una prueba, tú ponías una prueba calificación. o un trabajo. Como yo no hacía pruebas, o sea, yo evaluaba todos los trabajos que hacían. Pero por eso hay que separar la calificación, Ujú. porque uno califica al alumno y al alumno hay que calificarlo cuando es competente. Yo este año en mi programación he incorporado un concepto que expone John Hattie en el libro este de Aprendizaje Visible, que habla de que existen 3 niveles competenciales cuando estamos en la educación. Dice que el nivel iniciado, Ujú. nivel iniciado es aquel alumno pues, que está iniciado, que está empezando, que se equivoca continuamente, que falla, que, en fin, y tú tienes que dándole, evaluándolo y guiándolo. Luego está el alumno capaz. El alumno capaz es el alumno que puede resolver ya tareas sin que tú tengas que intervenir físicamente. Simplemente tú le puedes dar instrucciones. Mira, no, eso, el cable ese que has puesto de que va desde el contacto tal, del contacto 1, analízalo porque es entonces ese alumno. Y luego está el alumno competente, que es el alumno que ya... Autónomo. El alumno competente es el alumno que tú ya ves que está enseñando a otro, que está resolviendo los problemas a otro y que además está disfrutando, resolviendo eso, ¿no? Que se ofrece y que ese es el alumno. Entonces, no tiene sentido, eso dice John Hattie, no tiene sentido calificar a un alumno que no es competente. Entonces, ahí nace o sea, la burocracia, o sea, te la carga en el momento que dices, mira, yo sé que este alumno pues, no es competente, no ha aprendido, no tiene suficiencia para pasar, entonces no tiene sentido ni que te diga, no tiene sentido, yo te puedo evaluar, yo te puedo decir todo lo que estás haciendo mal, pero no tiene sentido que te dé una nota, ¿qué nota quieres que te calcule? ¿No? Cuando no tienes conseguido los resultados de aprendizaje. Ahora, cuando tú ya los tienes conseguidos, pues ya tú puedes calificar en qué medida uno los tiene más que otros y entonces se le aplica una rúbrica y se le da una nota. Entonces yo, en mi programación dejo claro que el alumno iniciado pues no va a tener más de un 3, el alumno está iniciado, y el alumno capaz pues tiene un 4, y el alumno competente. Entonces el alumno que es competente pues no tiene que hacer la prueba esta final, que es de la que hablo yo. Y el resto de alumnado, que puede ser que yo, pues alumnos que a lo mejor son muy tímidos y yo tengo que ir a sacarle con cuenta gata lo que saben, ¿no? Porque tengo que preguntar. Puede ser que ese alumno pues no se haya hecho visible. Y otra de las cosas que le digo yo al alumno es, digo, vosotros tenéis que hacer vuestro aprendizaje, lo tenéis que hacer visible al profesor. Porque yo soy alumno, yo soy alumno 40 años. Y una obligación del alumno
lo mismo que hay que ser buen profesor, también hay que ser buen alumno. Y el buen alumno se hace visible al profesor y deja claro, ¿no? Y también hay que aprender a ser alumno, ¿no? Hay que ser... Entonces el alumno deja visible... y entonces, si no eres competente, pues no tiene sentido calificar. Entonces, si tú, como yo estaba haciendo, y entonces si tú lo calificas todo y a todo lo aplicas, pues la gente dice, esto es una carga burocrática, esto es bestial, porque una nota se descompone en 70, o sea, una asignatura pues está descompuesta en 70 criterios de evaluación, porque son muchos Entonces, claro, resultados de aprendizaje que se descomponen en muchos criterios. claro que estamos hablando que la mayor carga de trabajo probablemente para los docentes los finales de trimestre, los inicios de curso y los finales de trimestre. La corrección, bueno, la Por- realización de por- pruebas y corrección de la prueba. Exactamente, por eso los finales de por trimestre. eso vamos a ir dando como claves, ¿no? Entonces, una de ellas sería evaluar como de esta manera, ¿no? Trata de evaluar por observación todo lo que puedas, ¿no? claro. O sea, tratar de no hacer examen si no es necesario. Claro. Ahí ya te quitas muchísima burocracia, muchísimo papeleo, Claro. ¿no? ¿Qué más cosas? Más cosas para eliminar la burocracia. Pues, o sea, hay que dedicarle tiempo a programar, porque tú tienes que, o sea, cuando tú programas, estableces, ¿no? Estableces el camino que tienes que seguir y además tú interiorizas, ¿no? Interiorizas cuando tú programas, te machacas el currículum, te lees las competencias, tú se las integras en tus trabajos, en lo que tú le vas a pedir, y entonces también pues te evita tener que estar, yo qué sé, pues, yendo a fichas o yendo a hacer multitud de trabajos diferentes para conseguir cada resultado, ¿no? Porque también es una locura, porque sería como una gincana, ¿no? Hay veces que lo puedes plantear como una gincana, pues, este ejercicio para este criterio, este ejercicio para este criterio, ¿no? Entonces tienes que buscar también trabajos que sean integradores, ¿no? Y que sean ricos, porque si no el alumno se aburre. Claro, tú entonces planteas como reto o desafío al alumno, ¿no? Yo sí, voy poniendo desafíos y voy aumentando. Pero entonces en cada desafío tocan todos los criterios de evaluación. No, pues no, a lo mejor nos centramos en un resultado de aprendizaje porque puede ser que a lo mejor nos centramos en un resultado de aprendizaje y empezamos a ir trabajando varias veces, o sea, hacemos como varios ejercicios en los que se trabaja ese resultado de aprendizaje. Es Yo voy que- aumentando el nivel de desafío Mm. para que ellos vayan teniendo, porque claro, los primeros trabajos yo se los tengo que resolver, ellos están iniciados, ellos se equivocan, yo tengo que resolverle. De hecho, una de las cosas que le insisto mucho es que o sea, para pasar de iniciado a capaz hay que equivocarse mucho y hay que preguntar mucho. Vale, pero para no perdernos, porque nos estamos Vale. desviando, entiendo, del tema, por lo menos para mí. Estamos hablando de la burocracia y que tú le dedicas tiempo a las programaciones que se hacen al inicio de del curso y que es una previsión anual de lo que va a suceder en el aula, digamos, un proyecto de lo que va a suceder en el aula. Y eso te permite que a lo largo del año tengan menos carga de trabajo. Es decir, Claro. tienen más carga al inicio, Sí, porque pero luego tienen menos carga porque te quita una parte muy importante, que es esta de la que estamos hablando, que es calificar y tener que y corregir. y corregir y tener que volcar eso a los programas que te Claro. solicitan. Claro, porque. Vamos, quiero decir, al registro de Séneca. Claro, mi actividad de corrección es in situ, es en el momento, cuando el alumno está. Durante tu hora mi hora laboral. De manera que esta forma de trabajar te permite disponer de más tiempo por la tarde. Porque hay Claro. una cosa que es cierto, y ahí comprendo a los docentes, ¿no? Porque se tiene una idea de que los docentes van a sus clases por las tardes, tienen las tardes libres, y eso por parte muy generalizado. Y esto no es así. Es decir, hay muchos docentes que dedican mucho tiempo, los que menos, a lo mejor dedican 1 o 2 horas. Bueno, sí que hay un tiempo en la jornada laboral de los docentes que es para trabajar en casa, pero me parece que son 4 horas a la semana, si no recuerdo bien, 4 o 5 horas, no recuerdo bien. Pero sí que hay muchos docentes implicados, ¿no?, que dedican muchas horas a lo largo de la semana. Hasta yo tengo el conocimiento de algunos docentes, un conocimiento real, de más de 20 horas semanales fuera de su jornada laboral para preparar lo que hay que hacer, ¿no? Esto tiene varias lecturas, porque esto no es solo el asunto que estamos hablando, esto tiene más lecturas que hablaremos en otro programa de trabajo en equipo, ¿no? Pero, Francisco,
quiero decir con esto que tú lo que tratas es de, vale, dedico mucha atención a una parte para luego poder no estar saturado de tanto trabajo el resto del año y Claro. también poder tener una vida familiar más ordenada. Y Mira, sí. perdona que continúe una cosa. Nosotros visitamos hace un año 3 centros en Cataluña, uno público de infantil y primaria y otros 2 privados que tenían toda la etapa educativa. Y nos sorprendió que en los 3 centros, en el público y en el privado, nos dijeron que se quedaban la primera semana de julio trabajando todo el equipo porque preparaban todo el año. Luego he tenido conocimiento que también los concertados, en Jaén en concreto, donde estamos nosotros, algunos concertados hacen también lo mismo. Se quedan la primera semana de julio y, bueno, y en algunos concertados empiezan en agosto. No quiero decir con esto que el profesorado no requiera un buen tiempo de vacaciones, porque entiendo que lo tienen que tener y es merecido y es necesario. Pero sí que me llama la atención que habría que encontrar otras formulaciones de trabajo que a lo mejor es, como tú dices, yo dedico un espacio a trabajar intensamente en algo que luego me permite a lo largo del año tener bueno, estar menos Hombre, estresado. Tener bienestar. Claro. Tener bienestar. O sea, tenemos que buscar que, claro, que tengamos bienestar En la docencia, ¿no? Y luego también hay una cosa que parece como que el profesor, que es el encargado de evaluar y de calificar, ¿no? Parece como que hay miedo a poder decir, pues a este alumno le pongo yo una nota, le voy a poner un 9, ¿no? Sin haber pasado por un examen, ¿no? Es como parece que hay un miedo, incluso se cree que eso no lo puede hacer, ¿no? Usted dice, pero tú es que te estás inventando la nota. A ver, yo no me estoy inventando la nota. Yo le digo, a ver, yo en tono de humor le digo, yo la nota me la invento, pero yo no me la invento la nota. O sea, yo la nota es un proceso de reflexión, de conocer a mi alumnado, ¿no? Entonces, y, por ejemplo, en primaria los profesores pasan muchas horas con los alumnos. Sí, que pueden tener mucho conocimiento del alumnado. Yo creo que también hay un miedo, ¿no? Por parte del profesorado, entender que te venga un padre diciendo, vamos a ver, mi hijo, ¿por qué ha suspendido? Sí. Y que no tenga nada que claro. enseñarle y nada Yo por eso, como la ley de evaluación dice que la evaluación es continua, pues yo hago evaluación continua, ¿no? Entonces, los boletines trimestrales no son ni se elimina materia, como dicen, son informativos, son puramente informativos. Entonces, realmente no tiene ni sentido, o sea, no puedes ni reclamar. Tú tienes una evaluación suspensa y no tiene sentido ni reclamarla porque es una nota. Entonces, por eso hago una prueba final. Yo hago una prueba final competencial. Y os digo que no tengo que corregirla tampoco. Porque se autocorrige. O sea, el propio alumnado, cuando yo pongo la prueba, hay gente que se da cuenta que no ha sabido resolver nada. Ha sido incapaz de resolver. Ellos mismos saben. No preguntan la nota. ¿Por qué? Porque. Claro, lo que estás hablando es que es bastante interesante porque esta evaluación por competencia, que la que nos está llevando, nos está empujando, al final permite otro instrumento de evaluación, como es la autoevaluación, y eso existe en centros, en España ya existe en centros donde está totalmente establecido. Aquí, por nuestro medio, solamente son algunos profesores en algunos contextos, ¿no?, donde utilizan la autoevaluación. Permite que el alumno tome la mayor responsabilidad sobre su aprendizaje, ya no un sujeto tan pasivo, sino que se vuelve más activo. Y además revela en él una honestidad, claro, que es necesaria para toda persona que esté en un proceso de aprendizaje. Sí, ¿no? yo utilizo la autoevaluación y de hecho la verdad que me ha sorprendido lo que tú dices, que ellos luego son más exigentes. Son más exigentes. Sí que se da algún caso de alguno que busca la pillería. Sí, alguno que dice, bueno, si me das la opción, pues yo me pongo un 10. Claro, pero yo al utilizar la rúbrica, como yo también he ido haciendo observaciones y demás, en el punto donde no estoy de acuerdo lo discuto con el alumno. Claro. Y la mayoría de las veces te reconoce que es verdad que no lleva razón, porque claro, además al final, claro, en mi caso que yo trabajo por proyectos, se lo puedes demostrar, ¿no? Dicen, mira, tú aquí no has hecho esto, tú aquí estás diciendo el criterio de evaluación que tienes que saber hacer esto y tú no lo has hecho. Y yo te estoy observando y lo hemos visto. ¿Te acuerdas que aquel día que hicimos tal y tú no lo has hecho? Entonces tú esto aquí no te puedo poner. No te pero puedo fíjate, poner esto. Y lo acabas reconociendo. Lo acabas reconociendo. Pero fíjate que es un gasto de energía para el profesor, ¿eh? Cuando tienes que hacerle ver a un alumno
que no, realmente eso no lo, no lo sabe o que no lo domina. O que... Sí, pero bueno, yo lo puedo entender porque, claro, cuando yo por lo menos soy alumno, yo tenía ganas de aprobar y cómo Claro, yo era. también lo entiendo. Yo, Claro, yo, eso, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo lo llevo yo se lo digo a ellos, digo, yo llevo mucho más años de alumno que de profesor. Y digo, yo sé que... Pero digo, pero los años que he estado de alumno y he cambiado y he sido buen alumno que he ido a aprender, he ido con interés, digo, me ha ido mucho más fácil. Se ha aprobado con una facilidad tremenda. Claro, lo que pasa es que ahí ya te cuenta también que son menores, que Sí, son los inmaduros. niveles de madurativos son diferentes y vienen de muchos años Muchos años. en los que se les ha pedido que superen pruebas. Sí. Y Sí, vienen bien de un viciado. entrenamiento repetido, que bueno, que al final Ahí, les mira, lastra. claro. Hablando de evaluación, ¿no? Hay cosas que se dan por hechas, ¿no? Que dices, pues esto que me lo voy a aprender, ¿no? O te lo tienes que repasar, ¿no? O sea, cuando uno tiene que repasarse algo, ¿no? Eso no es competencial. Eso no. Tú no te repasas, yo qué sé, ¿no? Que primero metes en embrague, ¿no? O sea, cuando tú tengas que repasar, ¿no? Si tú tienes que repasarte antes de coger el coche, que Bueno, primero tienes que pisar el embrague. Voy a poner. Y después, eso, tú no estás para conducir. Sí, ¿No? eso es cierto, pero voy a poner Sí. un ejemplo que sí que me valdría decir que la memoria es útil en el aprendizaje. Pongamos, por ejemplo, que lo que estamos evaluando es una competencia de exposición oral. El alumno pero tiene un sentido. Tiene un sentido. Tiene un sentido y le va a encontrar un sentido a por qué tengo que repasar cuáles son las ideas centrales de las que voy a hablar, porque no me voy a apoyar en un... Sí, pero no es como... No, el sentido ese. No, pero simplemente lo estoy usando para referenciarme a que la memoria tiene un uso en los procesos de aprendizaje y si hacemos balance en nuestros propios procesos de aprendizaje, lo más valioso, tiene un servicio. Pero no es un criterio, digamos, que no se puede medir una competencia memorizando. Es decir, yo no puedo ser competente en un área de, ¿qué te digo yo?, de la historia, exclusivamente basándome en estudiarme los temas de lo que pasó en todo lo que estudiamos, ¿no? Nosotros, prehistoria, feudalismo, y repitiéndolo como un papagayo. Porque al final no hilvano, ¿no? Y bueno, y porque además la ley me está pidiendo que sea competente en cuestiones concretas. Claro, pero si es que cuando tú analizas los criterios de evaluación de cualquier área o los resultados de aprendizaje, ¿no? Te das cuenta que son cosas genéricas y son cosas de saber hacer. O sea, nada es, casi ninguno de conocer, prácticamente. Casi todo es pues, por ejemplo, de los que yo conozco, ¿no? Además de, pues, yo qué sé, el alumno mantiene una instalación eléctrica, pero el alumno es capaz de diagnosticar una avería, el alumno es capaz de reponer, localizar un componente defectuoso, el alumno es capaz de hacer mediciones eléctricas. O sea, eso no hace falta que te lo repases. Si tú te tienes que repasar eso es porque no lo has aprendido. Y si tú lo has aprendido, las cosas se aprenden para siempre. Claro, esto sería como, por ejemplo, si le pides a un niño que te dé el concepto de una ecuación. Claro, le pides defíneme. O defíneme cómo pasa. Defíneme qué es la vegetación. Claro, eso es un conocimiento. Defíneme la salud. Eso es un conocimiento. Eso sería, si me estás pidiendo una definición, claro. Es un conocimiento, además, hecho. Es decir, yo te puedo hablar de lo que yo comprendo que es la vegetación, pero esa definición que tú me estás pidiendo en concreto me la tengo que aprender de memoria. Claro. Y lo único ahí lo único que me va a hacer competente es memorísticamente. Claro. Es decir, yo estoy entrenándome para memorizar, no para conocer. Bueno. A no ser que la competencia sea el alumno sabe memorizar. Claro, me refiero a eso. Sí. Que ahí lo que tú estás evaluando es eso. Es decir, que a la hora de evaluar por competencia, claro. A menos si una competencia es, pues el alumno sabe buscar la información o el conocimiento que requiere para la tarea que tenga que hacer. O tiene que ser cosas, por ejemplo, hablamos de la salud, ¿no? Sí. Pues tiene que ser cosas inferenciales, por ejemplo, el alumno. Bueno, pues ¿qué es más sano? ¿Ir andando a trabajar o ir en coche, no? Por ejemplo, ¿no? Y si el alumno es competente y comprende lo que es la salud, pues te puede decir, pues ir andando es más saludable, ¿no? Porque, ¿no? Y encontrará argumentos y si lo entenderá. Una competencia sería buscar la información. Pero si tú le preguntas, defíneme la salud. Yo eso se lo he preguntado a la directora del colegio de primaria de mi hijo. Y le he dicho, defíneme la salud. Y entonces, pues se queda en blanco. Defíneme tú la salud. Digo, yo no sé definir ahora mismo qué sería la salud, ¿no? Y entonces, ¿por qué un chiquillo de 9 años, no? ¿Por qué se tiene que aprender de memoria una cosa del libro, no? O sea, tú trabajas la salud
y luego evalúa, pero no evalúa diciéndome defíneme la salud y te tengo que decir la... Entonces sigue siendo confuso el uso de los textos, del uso de los El libro libros de texto. en los libros de texto. Aquí yo quiero hilvanar con algo. Mira, desde el año 96, que Delors en la UNESCO emitió un análisis, un informe de cómo estaba la situación de la educación, ya nos vienen diciendo que era necesario orientar la educación para aprender a convivir, para aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a aprender. Y aprender así. Bueno, algunas se me ha Y a perdido. emprender. El emprender no lo dijo, pero a lo que voy es que precisamente en los años 90 se empieza a producir el desarrollo de la informática, surge Internet y desde los años 90 a la actualidad estamos inmersos en todo lo que Claro. tocó el mundo de la información. Cuando nosotros íbamos a la escuela, los que tenían el conocimiento eran los maestros y los que tenían en su caso una enciclopedia que se lo habían comprado los padres y en algunos pueblos que había una biblioteca. Esa era la fuente del conocimiento. Entonces tú ibas a la fuente de la transmisión del conocimiento. Pero ese conocimiento ya está abierto. Pero La además, escuela no escúchame, es una fuente de... Pero estaba bien visto ir a la biblioteca, ¿no? Sí, Fíjate, estaba pero bien visto. me refiero... Es que ya te entiendo. Me refiero que el conocimiento está abierto, el conocimiento es accesible. Es accesible por todo el mundo hoy día, de manera que lo que se ha ido orientando en la escuela, además, en Occidente, que tenemos, o los países occidentales, que tenemos el desafío de transformar nuestro sistema educativo porque están fracasando estrepitosamente, es hacernos competenciales, es hacernos competentes. Pero seguimos agarrándonos a los contenidos del libro Claro. por si acaso nos equivocamos. Entonces, Sí. realmente, es decir, ¿qué necesita el docente para soltar el libro? Y con esto cerramos. Que- Contesta claro, y cerramos. el docente pues, es que tiene que confiar en que... De hecho, bueno, al final todo viene de una transformación de verdad, de creerte que hay que trabajar por competencias, de que hay que hacer alumnos competentes, de que necesitamos tener profesionales competentes y que es más sencillo, o sea, trabajar la competencia Y más divertido. y más divertido que quedarte es que como seguimos trabajando, seguimos ahí enmarcados, ¿no? A los alumnos se les enseña primero, fíjate, ¿no? En la primaria, ¿no? Se les enseña primero a hacer cuentas o la tabla, ¿no? Y a lo mejor no saben realmente cuándo se tiene que utilizar la tabla, pero dice, primero le enseñamos a multiplicar, le enseñamos el algoritmo de multiplicar y luego ya le enseñaremos para qué sirve multiplicar, con lo cual el alumno ya está aburrido de la multiplicación. Claro. Bueno, es curioso, recientemente leyéndome un libro de cómo se aprende el cerebro, decía que cuando se multiplica se activaban las áreas del lenguaje del cerebro, cuando se recuerdan las tablas de multiplicar, porque... Fíjate, no Porque sé. era literal. Porque se aprende literalmente como un discurso Se de aprende 2 por una 2. canción. Claro, es un discurso, pero y no se activan otras áreas Claro. Tenemos el que cerrar, cálculo. familia. Sí. Bueno, Tenemos tiempo limitado. una- Creo que esto da para, Bueno, para otro tenemos más. que hablar contigo más veces, Francisco. Bueno, Pues ya nada, está. muchas gracias por Gracias. haber estado con Nada, nosotros. Mucha vosotros claridad. por invitarme. Mucha claridad, un placer escucharte y lo Vale. claro que lo tienes. Y Enhorabuena por todos los programas que estáis haciendo. ¿eh? Muchas Soy gracias. unos- Gracias, Francisco. Vale. Bueno, pues el próximo podcast hablaremos sobre trabajo en equipo. Y bueno, ya sabéis que te puedes suscribir, que puedes seguir viéndonos aquí en YouTube o puedes escucharnos en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify. Estamos en todos lados. O sea que si no nos escuchas porque no quieres y también estaría bien también. Bueno, pues nada, un saludo y hasta el próximo programa. Venga, hasta luego.